A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Mi madre murió en el momento en que yo nací. Y así durante toda mi vida no hubo nunca nada entre la eternidad y yo. A mi espalda soplaba siempre un viento negro y desolador. Al principio de mi existencia, yo no podía saber que iba a ser así. No lo supe hasta llegar a la mitad de mi vida. Justo en el momento en que había dejado de ser joven y descubrí que había perdido algunas de las cosas que siempre había tenido de sobra y que poseía más de algunas otras de las que apenas había disfrutado en absoluto. Y ese descubrimiento de pérdida y de recompensa me hizo reflexionar acerca del pasado y del futuro. En mi origen estaba esa mujer cuyo rostro nunca había visto, pero al final no había nada, nadie entre mi persona y ese negro espacio que es el mundo. Sentí entonces que durante toda mi vida había estado al borde de un precipicio, que mi pérdida me había hecho vulnerable, dura y desvalida. Tomar conciencia de ello me permitió vencer la tristeza, la vergüenza y la autocompasión. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la República de las Letras en esta nueva edición de un sábado como cualquier otro, da lo mismo que sábado, o sea, este es un sábado, que es lo que realmente importa y estamos con ustedes, con este libro que se llama Autobiografía de mi madre, de Jamaica Kincaid. Voy a partir por el cliché, pero es lo primero que uno se pregunta. Qué raro leer un libro sobre una autobiografía de alguien que no es la protagonista, ¿no? Y lo otro que quería comentar es que elegí el primer párrafo porque no siempre el primer párrafo es representativo ni es recomendable para partir el libro, pero aquí se da la dura o la curiosa situación de que este primer párrafo, aparte de que encuentro que está profundamente escrito, muy bien escrito, es una suerte de arte poética del libro completo, ¿no? Para quien le falta un elemento de contexto, agregar que cuando refiere Jamaica Kincaid a, que en realidad no es ella, ¿no? Es la protagonista del libro, que tampoco es la autora, a su madre, refiere precisamente a eso, ¿no? De que la vida de ella empieza cuando termina la de su madre y de cómo toda su vida ha estado determinada por esa falta de vientre, de contención, de teta, de leche, de abrigo, de que te tomen de la mano y te enseñen a caminar, pues como lo hacen en general las madres siempre. Es un libro, yo diría que da para mucho, y siento que hemos adquirido al principio un tono un poco solemne para partir, pero no puedo evitar decir al principio algo conflictivo. Esta es la segunda vez que hacemos un libro que ya habíamos leído. Pero yo no había leído este libro. Debo agregar, el 21 de julio del año 2012 hicimos este libro, cuando este libro era editado por LOM Ediciones. Y además este libro trajo cola en nuestra convivencia interna, porque no solamente no contábamos con Antonella, en esa época Omar todavía no se había sumado a este cuarteto, me asusté porque dije, no recuerdo nada. Sino que a Alberto Mayol y a mí nos acompañaron dos mujeres. Y cuando empezó la grabación, solo escuché los primeros 2 minutos, yo me referí a aquellas dos mujeres como un concurso público. Bueno, esto ocurrió el año 2012, ha corrido mucha agua bajo el puente, espero que esto no condicione este programa, pero tenía que decirlo al principio porque ustedes no lo sabían y yo me di cuenta cuando lo estaba leyendo, dije, esto me suena muy familiar
Y así tal cual fue. Así fue, como diría Juan Gabriel. Bueno, buenas noches, Antonella Esteves. Buenas noches. Tuve un momento de terror porque de verdad mi memoria está mal, últimamente, sí, pero mal. Y claro, me dije, fue como, pero si no, o sea, es como a mí me pasa que se me olvidan constantemente, como no te puedo contar de qué se trata el libro, me quedo con las sensaciones y no sé qué, pero esto lo hubiera recordado, sí, es un libro bien impactante. Entonces, nada, qué bueno que yo no estaba, porque no me acuerdo. Pero no sé si te acuerdas que te enojaste cuando, o algo nos dijiste, o dijiste, oye, ¿cómo me reemplazan? O dijiste algo así como, para reemplazarme a mí, solo pueden ser dos, porque una no basta, ¿no? Algo así. Pero No sé bueno. si habré dicho algo como eso. Qué buena autoestima tenía en el momento, ¿no? Si dije algo como eso. Querido compañero Omar Sarraz, buenas noches. Buenas noches, querido Patricio. Hola, querida Antonella. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, bueno, como siempre, muy contentos de que estemos juntos nuevamente leyendo este libro. Simplemente quería decir esto para partir, porque, a ver, es de estos libros que no tienen una columna vertebral necesariamente. Creo que es de esos libros que se hacen interesantes en la medida que tienen varias capas posibles de interpretación o de lectura o de conversación, pero simplemente partir diciendo esto, en algún momento Jamaica Kincaid se había convertido, especialmente en aquella época que fue como la enésima vez en que se salió a buscar literatura exótica, ¿no? Se había convertido como en una suerte de símbolo de literatura que no venía del tronco, que no venía de las capitales hegemónicas de la literatura a nivel mundial. De hecho, creo recordar, a lo mejor me lo estoy ficcionando, pero que destacábamos que Lom esa vez tuviera la audacia de publicar a una autora que las grandes editoriales como que despreciaban. Eh, pero bueno, quien quiera encontrar aquí una cuestión en blanco y negro literalmente, ¿no? O sea, como de los negros contra los blancos, de los colonizadores contra los colonizados, lo puede llegar a encontrar, pero en un sentido bien lejos del cliché, ¿no? Como que el lugar del que coloniza y del que es colonizado, del que maltrata y del que es maltratado, va cambiando según son las circunstancias de la vida, ¿no? Y en ese sentido, creo que es un libro especialmente interesante. Obviamente narra como es la vida en las Antillas, como es la vida de la colonización, de cómo alguien que puede estar en el peor lugar posible, que es una mujer de raza negra, yo sé que la palabra raza ya no se usa, lo digo solo para que se entienda, ¿no? Pero una mujer de color de piel oscuro, que no tiene madre, que es despreciada por el padre, que en su momento es como una suerte de objeto de transacción o de desecho, transita por la vida, pero bueno, toda esa misma precariedad le da a esta mujer una autosuficiencia como para sobreponerse a todo, pero sin embargo no es una sobreposición que la misma protagonista se permite enarbolar como representativa de una causa, de un colectivo, eso la hace súper interesante y compleja. Creo que es un libro, con esto termino y les doy la palabra a compañeros, saludablemente alejado de los clichés. A mí me gustó mucho. Cedo la palabra. Sí, bueno, es bien raro la idea de la autobiografía de mi madre y el título, Sí. porque parte con la muerte de la madre. O sea, ella no conoce, quien escribe, la voz que escribe no conoció a su madre, porque su madre murió en el parto. Y es esta ausencia, y de hecho hay una frase en el libro casi al final que dice que la única persona a la que ella podría haberse entregado no estaba. Y que de ahí ella nunca amó. Y es súper fuerte, ella nunca amó, excepto a sí misma, y hay un lindo párrafo donde ella habla de su fascinación con ella misma y como pensarse como el único espacio propio y de protección, su propio cuerpo, su propio mundo interno, etc. Es un libro muy gris, en el sentido también de lo que dice el Pato, y es gris porque es como el cine de Orson Welles, eso pensaba, es como, es muy terrible en términos de lo que cuenta, y de la precariedad emocional de este personaje y de quienes le rodean. No hay nadie feliz en este libro. Ella siente que el papá no la quiere, pero el papá hace todo lo que se supone que debe hacer un buen papá en estas circunstancias, ¿no? Pagarle a alguien para que la críe, después mandarla al colegio, etc. Pero por No la supuesto quiere, pero se hace responsable, claro. Claro,
Y ella, por supuesto, resiente esa distancia, y los personajes que se van encontrando, especialmente los personajes femeninos, están siempre son todos muy opacos, y muy despojados de esperanza o de destino luminoso, etc. Entonces, eso es muy difícil, y yo creo que lo que sostiene el libro, que es un poco también lo que me pasó con Gurnah, es que es muy hermoso en términos escriturales. Es un libro de verdad despampanante en su construcción de frases. Entonces, claro, por eso pensaba en Orson Welles. O sea, te cuenta cosas terribles de una manera muy impresionantemente bella. Y yo creo que eso permite que uno pueda transitarlo, ¿no? Porque si no es bien devastador el libro. Pero es muy interesante por esa mezcla, ¿no? Y sobre todo por el ejercicio de autoconciencia que está a lo largo de todo el libro. Omar. Bueno, lo que ustedes dicen, y esto de que no hay clichés, y que es un libro escrito de una manera hermosa, con una fluidez impresionante, con imágenes, con una profundización en los personajes que van apareciendo, que es increíble, una autoconciencia en la narradora y una visión en profundidad de todos los personajes que van apareciendo, que es realmente sorprendente, y con todas estas reflexiones que pueden verse en su vida, en ese pequeño mundo, que es esa pequeña isla que está ambientada en Dominica, que está en la capital, es Rousseau y otros pueblos, pero es una pequeña isla del Caribe, y todas las reflexiones que hace sobre sus cercanos, sobre la gente con la que se encuentra, pueden tomar también después una profundidad de cuáles son las relaciones a nivel de las gentes por el colonialismo. O sea, hay un asunto de, así como nosotros nos relacionamos así en esta escala pequeña, porque esto es lo que ha hecho el colonialismo inglés, en este caso, a nivel mundial. Y bueno, es bien triste que todos los personajes que aparecen, como dice Antonella, ninguno es feliz. Muchos creen que son felices, pero ni siquiera se conocen, no saben cuáles son sus deseos. El propio padre, que aparece mucho ahí en la novela, no sabe bien de sí, y es tan de esta manera que incluso ella dice que sus ropas y sus gestos de la cara son como una máscara, y son como una segunda piel que va cubriendo su piel, y ella después no tiene posibilidad de saber quién es, ni recordar cómo fue alguna vez, ¿no? Entonces todo es como gente que deambula, y es muy patético porque muestra cómo en un mundo colonial, pensemos que esta escritora nació en Antigua y Barbuda, que recién se independizaron en el año 67, o sea, van a cumplir 55 años de independencia. Sí, y además que Quinquete es una setentona, para que se sepa, ¿no? Y la novela es del 90 y tanto. 96. Claro. Entonces, que esta gente, lo más triste de todo es cómo los valores de quienes los sometieron, las creencias, la forma de ver las cosas de quienes los sometieron, son asumidas por los sometidos, y cómo sus relaciones son relaciones de desconfianza, de autoritarismo, de violencia. Entonces, claro, el único refugio para no ser ni un opresor y al mismo tiempo sustraerse de ser oprimido, es refugiarse en uno mismo, como hace la protagonista, ¿no? Entonces, bien impresionante esa profundidad de personajes, esos mundos opresivos. Uno siempre está pensando este cliché, esta cosa de que el Caribe es alegre, que los colores, que la gente baila, danza, que todo es estar en el ocio. Y no, todo aquí es ambición, es explotación, es sacar el que tiene un cargo lo usa para su beneficio personal, todo es corrupto. Muchas veces habla de su padre como que tiene los colores de la corrupción. El padre, que a la vez es muy interesante porque es hijo de un escocés y de una mujer del pueblo africano, y ahí eso es lo que quería que habláramos después también, esto de la diferencia entre pueblo y hombre que hace, que es interesante. Sí. Y también la otra cosa que me interesa es por qué, a mí siempre desde el principio me llamó la atención por qué autobiografía de mi madre,
y al final terminé creyendo por alguna cosa que dice hacia el final del libro, que al contar su historia está contando la historia de su madre, está contando la historia de los hijos que no quiso tener, y es como que puede ser una autobiografía porque la vida de ella es la vida de todos, nadie tiene un destino particular, todos están ahí. Entonces me parece, esa es la explicación que yo daría, que ella al contar su vida cuenta la de todas las mujeres que están en esa situación. Bueno, y lo último que me da la ocasión de decir es, había una frase en el libro que leímos la semana pasada, justamente también donde está el colonialismo de Gurna, donde un personaje dice, si vas a Zanzíbar, los mismos esclavos defienden allí su esclavitud, ¿no? Y esa frase me parece que también ocurre aquí, que la gente asume los valores del vencedor y trata de... Y los otros, que son los vencidos, tienen tanto sufrimiento, tienen tanta crueldad en sus vidas que apenas pueden pensar, están siempre muy, muy apretados. Igual son una familia. Sí. Bueno, hay una frase de Malcolm X que dice que cuídate de los medios de comunicación porque si no terminarás amando al opresor y odiando al oprimido. Pero bueno, esa es una gran frase, pero a propósito de lo que cuenta Omar, y sé que estamos quizás probablemente pasados para la primera parte, lo que tú decías, Omar, me inspiró algo que quizás, si no, podemos retomar en el otro bloque, que también es una interpretación que yo pensaba posible, pero creo que es complementaria con la tuya sobre por qué autobiografía de mi madre, ¿no? Y quizás porque un buen título para esta novela podría ser de igual modo autobiografía, punto, final, ¿no? Pero es como si la madre determinara todo lo que ocurrió durante la vida por el solo hecho de que murió cuando la vida empezaba, ¿no? Ya hay una, yo se los he contado alguna vez, que una de las frases que me quedó grabada de un libro que en su momento me marcó mucho en la vida y que después pude leer y disfrutar con ustedes, que es Antes del fin de Ernesto Sábato, es un epígrafe de un poema del poeta argentino Hugo Mujica, que entre medio quiero decir, porque lo voy a decir toda mi vida, que un día me escribió por WhatsApp en pandemia para darme las gracias por unos poemas que había leído de él en la radio y finalmente terminé entrevistándolo. Pero bueno, Hugo Mujica decía, en lo hondo no hay raíces, hay lo arrancado. Esa es la autobiografía de mi madre, exactamente. Es una autobiografía de la ausencia. Exacto. Eso es, Mujica lo dice muy bien, pero efectivamente estamos bien pasados, así que vamos a la música. ¿Puedo? No sé. Omar. No, dele. ¿Sí? Sí. Ya, mira. Por lo mismo que estábamos hablando, porque quería quedarme para después, pero ya no importa. Por lo mismo que habíamos hablado, me acordé de los fados. ¿Ya? Y me acordé de los fados porque en cierto momento, antes es testigo, fui muy fanático de las películas de Carlos Saura sobre música, que es flamenco, tango, flamenco y fados. En fado, de Carlos Saura, y a veces a uno le gusta aferrarse a la sobreinterpretación, lo que ocurría en todas las canciones es que por el modo en que estaba construida la iluminación, detrás del que estaba cantando o de la que estaba cantando, había una sombra que era más grande que la que estaba cantando o que el que estaba cantando. Y siempre me ha gustado creer que era un mensaje subliminal de Saura para referirse a lo que él pensaba de los fados, pero aunque así no hubiera sido, siempre lo he tomado como la mejor definición posible para un fado, ¿no? Es la sombra de alguien que no está, que es más grande que el que está, ¿no? Tiene todo sentido. Sí, y bueno, no quiero poner un fado, a pesar de todo lo que acabo de decir, sino que me quedé pegado con una frase de una canción a propósito de que el comandante Serrat ya viene a despedirse, de esa canción que dice que no hay nada más bello que lo que nunca he tenido y nada más amado que lo que perdí, que también podría ser un epígrafe para esta novela, ¿no? Bueno, esa canción se llama Lucía, de Joan Manuel Serrat, y es la que vamos a escuchar ahora. Vuela esta canción para ti, Lucía,
La más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Tus recuerdos son cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. La escuela a la que asistía se encontraba en el pueblo de al lado, a unos 8 kilómetros de distancia, que recorría en compañía de otros niños, la mayoría chicos. Teníamos que cruzar el río, pero durante la estación seca eso equivalía a andar tranquilamente sobre las piedras del lecho. Cuando llovía y el nivel del agua estaba muy alto, nos quitábamos la ropa, hacíamos un atado con ella, nos lo poníamos en la cabeza y cruzábamos el río desnudos. Un día en que el río bajaba muy alto y lo estábamos cruzando desnudos, vimos a una mujer cerca de la desembocadura al mar. Allí había bastante profundidad y no podíamos asegurar si estaba sentado de pie, pero sabíamos que estaba desnuda. Era una mujer muy bella, más bella que ninguna otra mujer que hubiera visto antes, de una belleza que tenía sentido para nosotros, no una belleza a la manera europea. Tenía la piel de color marrón oscuro, su pelo era negro y brillante, ondulado en apretados rizos que le cubrían la cabeza. Su rostro era como una luna suave, marrón y reluciente. Abrió la boca y de ella surgió un sonido extraño y dulce. Yo estaba hipnotizada. Todos nos paramos a mirarla. Estaba rodeada de mangos. Era la estación de ese fruto. Todos ellos maduros y aquellos matices de rojo, rosa y amarillo resultaban tentadores y sumamente apetitosos. Nos hizo señas para que nos acercáramos a ella. Alguien dijo que no era una mujer real, que no debíamos ir, que teníamos que huir de allí. Pero no podíamos marcharnos. Y entonces aquel chico, cuyo rostro recuerdo porque era como una máscara, como la máxima expresión masculina que yo había conocido de fanfarronería y jactancia, empezó a avanzar hacia ella y cuanto más se acercaba, más se reía. Cuando pareció llegar al lugar en que ella se encontraba, ésta se alejó, aún sin dejar de estar en el mismo sitio. Él nadó hacia ella y la fruta, y cada vez que estaba a punto de llegar, ella volvía a alejarse como por arte de magia. Él siguió nadando hasta que le fallaron las fuerzas y empezó a hundirse. Los demás ya solo pudimos ver parte de su cabeza, solo pudimos ver sus manos. Luego desapareció por completo de nuestra vista y ya no vimos nada excepto una serie de círculos concéntricos que se expandían a partir del punto donde él había estado, como si alguien hubiera arrojado allí un guijarro. También la mujer y su fruta se desvanecieron, como si nunca hubieran estado allí, como si nada de todo ello hubiera sucedido nunca.
Estamos leyendo Autobiografía de mi madre de Jamaica Kincaid. Bueno. Algunos por segunda vez y otros por primera. Exacto. Omar, sería bueno que contaras, bueno, para que se entienda el párrafo que hemos leído, que aparte que es un párrafo muy hermosamente escrito, narra uno de los momentos que yo creo que es como de los importantes de la novela, ¿no? A pesar de que es una anécdota, pero es una anécdota muy decidora. Terrible, sí. Sí, porque finalmente todos están solos. Eso que ocurre, incluso los adultos lo niegan. Ella se lo cuenta a su padre le dice que eso es mentira y que no se junte con esos niños. Nadie socorre al niño que se ahoga, que luego nunca aparece, ni cuando se retira del mar, no se supo más de él. Entonces, esa indefensión, ese estar entregado cada uno a su suerte, a un accidente, a cualquier cosa, es tremendo. Y al mismo tiempo está esto de que, ¿cómo decirlo? Me llamaba la atención que dijera que el niño era la máxima expresión de la masculinidad y la fanfarronería. Entonces era como que esa imprudencia masculina que en este niño lo lleva a la muerte, pero que hace que los personajes masculinos que aparecen en la novela en general quieran tener hijos, acostarse con todas las mujeres que puedan y tener hijos por todos lados sin hacerse cargo, como que esa fuera una realización importante, bueno, y que hace que ella al mismo tiempo no les dé, no cumple ese deseo porque se acuesta con ellos, pero ella negó la posibilidad de tener hijos. Entonces, bueno, esa cosa terrible y bella en lo cotidiano de la gente, que al final, como alguien dijo, no sé, es como que si socialmente algo no está, digamos, apoyado, si es negado socialmente, simplemente no existe. Entonces, esto que ocurrió con este niño, esta tragedia, simplemente no importa, no ocurrió y la gente sigue viviendo. Y así todo el tiempo. Pasan desgracia y la gente solo sigue viviendo. Sí, creo también que hay ahí, a propósito de la masculinidad, ¿no? Que ella describe ahí y que es algo que vemos mucho en su padre y en los otros varones, en el varón este que la mandan cuando ya está más grande, ¿cierto? Y que es su primer amante, y que ella toma con mucha naturalidad y también, o sea, cuando ya está más grande la mandan, cuando ya es adolescente, la mandan a otro pueblo para que siga estudiando. Su papá la manda a otro pueblo a vivir con una pareja que no tiene hijos porque la mujer es estéril, suponemos. Luego en estas culturas siempre se asumía que la mujer era estéril. Ahora en este caso tiene que haber sido, porque ahora que lo pienso ella sí queda embarazada del varón, y ella, este varón en algún momento la toma, simplemente la toma, y se hacen amantes y la mujer, la esposa de este varón, que era un señor grande, etcétera, y ella tenía 15 años, toma esto con muchísima naturalidad e incluso tenía la esperanza, dice ella, que ella creía que la esposa de este hombre tenía la esperanza de que ella le diera un hijo, ¿no? A lo Sara. Y o a lo más contemporáneo diríamos, bueno, ahí está basado de ese relato bíblico, ¿no? El cuento de la criada. Pero ella se niega. Y ahí yo creo que hay una cosa que es súper interesante, porque están como los varones que toman a las mujeres, toman los territorios, ¿cierto? Toman los bienes, que es como la imagen del padre, que termina siendo un hombre muy rico, porque su trabajo es ir a dar malas noticias, a confiscar, ese es su trabajo, ¿no? Él es una especie como de gendarme, de policía, pero su trabajo es ese. Y haciendo ese trabajo él se hace muy rico, que es algo que pareciera que al papá le fuera a dar felicidad, pero ella dice que ella no cree que su papá nunca haya sido feliz, entonces como los hombres cumpliendo con ese rol y las mujeres cumpliendo con el rol de ser sobre todo, más que amantes incluso, madres. Y ella se niega terminantemente a ser madre, y es súper interesante porque ella no se niega al placer, y de hecho a mí me pareció súper raro que aquello que está contado como una violación, que lo es, sin duda, ella, la manera en que lo narra es muy sensual, no erótica,
La diferencia es que no hay deseo ahí, hay más bien descubrimiento del propio cuerpo de ella. Y ella habla de eso constantemente, desde que apenas tuvo conciencia de sí misma, ella siempre jugó consigo misma. No ocupa la palabra masturbación, pero queda bastante clara que desde muy tempranamente ella encontró placer en sí misma, y aquí, cuando este otro varón la toma, ella dice que ella encuentra placer ahí, y que no tiene nada que ver con él. Pero, no, y después cuando se casa, tiene una cosa parecida, ¿no? Que es como, esto es yo conmigo, yo nunca me voy a abrir a él. Y es súper interesante que parte de la resistencia identitaria de ella, desde la maternidad también, y hay un párrafo que probablemente es el que voy a leer después, sobre la maternidad es muy dura. Es como yo no voy a abandonar a alguien teniéndolo, prefiero abandonarlo desde antes, ¿no? Y creo que eso es muy poderoso y es muy terrible también, porque uno dice, bueno, ya claro, pues esa es su experiencia, ¿no? De la maternidad, por eso es la autobiografía de mi madre, o sea, como ella no tuvo una madre que la cobijara, y de ahí su distancia y su frialdad y su manera de habitar el mundo. Oye, no quiero, no es mentira, sí quiero. Voy a psicologizar lo que estamos conversando, ¿no? Lo que pasa es que en cierto momento de mi vida, por razones que no vienen al caso, empecé a leer sobre los distintos tipos de apego que existen. Y hay un tipo de apego que se llama apego evitativo, que son categorías de la psicología, ¿no? Todo el rato. Precisamente el que le cabe a la protagonista, y que son tipos de apego que por lo general están vinculados con traumas de abandono infantil. Y que cuando a las personas les ocurre eso por una razón como esta, ¿no? Que no está la mamá, o que no está el papá, o que te abandonó a alguien, o en fin, van desarrollando durante la vida, no sé cómo decirlo, pero es una cierta idea de que ya sé de antemano de que me van a abandonar, entonces ¿para qué me voy a involucrar? ¿No? Y entonces funciona la profecía autocumplida, ¿no? Entonces cuando estas personas se hacen grandes, el resto no entiende por qué no se quieren vincular con las demás, por qué no se quieren entregar, por qué no se quieren comprometer, y es porque saben, lo digo entre comillas porque en realidad es un error, pero saben, ¿no? que los afectos están condenados al abandono, ¿no? Sí, y además que sí. También saben que solo pueden contar consigo mismos. Exacto. Que sería muy el relato de ella, ¿no? Y por lo tanto yo tengo que aprender a ser autárquica y a autoabastecerme porque el otro no está simplemente. Uh-huh. Sí. Y es un buen ejemplo. Porque Sí. Eso que decías tú, Antonella, de que ella tiene que ver por sí misma. Bueno, el padre se supone que cumple, pero ella dice en varias, 3 o 4 veces en el libro, que él la puso varias veces en las fauces de la muerte desde muy temprano en su vida. Incluso cuando la llevó a vivir con la mujer con la que se casó después de que murió su madre, ella relata que le regaló un collar, que era un collar para que ella muriera, para matarla, como envenenarla. Y que el padre siempre la expuso. Entonces es increíble que al final, cuando el padre muere, ahí ella se permite amarlo. Dice, yo lo pude amar cuando murió. Antes de su muerte no le pude dar esa... No pude ceder a ese punto, ¿no? Porque hasta estaba. ese punto. Porque estaba. Sí, y eso. Y cuando ya muere, ahí ya lo puede amar. Especialmente en las pocas horas en las que parecía seguir siendo él, aunque no iba a volver a caminar ni a hablar, antes de que fuera un muerto anónimo como todos los muertos, dice ella. Pero ahí lo ama después de que muere. Bueno, es hora de ir a la canción. Van a ser muy cortos los siguientes, este bloque y el siguiente, porque el primero hicimos uno XL. Y les invito a escuchar a Neneh Cherry con esta canción que encuentro que es fabulosa y es terrible, y me parece que es muy coherente con este libro, que se llama Woman. Yep. You gotta be fortunate
Observar a cualquier ser humano desde su infancia, ver cómo alguien viene al mundo, como si fuera el capullo de una nueva flor, con los pétalos apretados entre sí al principio, luego separándose, desplegándose según el curso natural de las cosas, abriéndose en su eclosión, la vida de ese florecimiento, tiene que ser maravilloso contemplarlo. Ver la experiencia acumulada en los ojos, en las comisuras de los labios, la gravedad del ceño, la pesada carga en el corazón y el alma, la capa cada vez más gruesa alrededor de la cintura, los pechos, el paso más pausado, no por la senectud, sino solo por la prudencia que infunde la vida. Todo eso es algo tan maravilloso de observar. Es maravilloso contemplarlo. El deleite que supone para el observador, para quien lo contempla, establece una corriente invisible entre ambos, el observado y el observador, el contemplado y aquel que contempla. Y personalmente, creo que ninguna vida está completa, ninguna vida es plena de verdad sin esa corriente invisible, que es en muchos aspectos una definición del amor. Nadie me observaba ni me contemplaba a mí. Solo yo me observaba y me contemplaba. La corriente invisible salía de mí para volver a mí. Acabé amándome como un desafío, como fruto de la desesperación, porque no había nada más. Un amor así puede servir, pero solo servir no es precisamente lo ideal. Tiene el sabor de algo que se ha dejado en la alacena tanto tiempo que se ha vuelto rancio y al comerlo se te revuelve el estómago. Puede servir, pero solo porque no hay nada más que ocupe su lugar. No es como para recomendarlo. Es hermoso y devastador. Y ahí está el apego evitativo del que hablaba Patricio López antes de la canción, y es eso. Es como, y además, no sé si les pasa, esa primera parte es tan luminosa respecto a qué lindo es observar y ser observado, ¿no? Y observar al otro y su crecimiento y su desarrollo, y es una manera de amar. Y ella dice, a mí nadie me miró nunca. Chao. Bueno, Jamaica Kincaid, autografía de mi madre, es lo que leemos esta semana en La República. Mira, y quería decir algo importante, que es que al principio del libro dice, mi madre era del pueblo caribe y del pueblo africano. Mi padre era del pueblo africano y la otra mitad de los vencedores, porque era hijo de un escocés. Entonces, me parece tan interesante eso de que la madre sea del pueblo caribe, y ella dice aquí, quiero leer solo algo sobre eso corto. Ella pertenecía al pueblo caribe. Él, o sea, el padre, no debió de preguntar quiénes son el pueblo caribe, o mejor dicho, quiénes eran el pueblo caribe, pues ya no existían, se habían extinguido. Solo unos pocos centenares seguían con vida. Mi madre era uno de ellos, eran los últimos supervivientes. Eran como fósiles vivientes, el lugar que les correspondía era un museo, puestos en un anaquel, conservados en una urna de cristal. Sin duda esas gentes, el pueblo de mi madre, se encontraban en un precario equilibrio al borde del abismo de la eternidad, esperando a ser engullidos por el enorme bostezo de la nada. Pero lo más amargo era constatar que habían perdido sin tener ninguna culpa, y que habían perdido de la forma más extrema que se pueda imaginar. No solo habían perdido el derecho a conservar su identidad, se habían perdido a sí mismos. Eso era mi madre. Y luego describe a su madre. Entonces, esta cosa, ellos son pueblo, están sometidos, además la herencia colonial hace que, aunque tú no hayas sido vencedor, sigas cumpliendo todos tus deseos, como Patrick, el hombre con el que ella se casa después, que es un inglés, y la herencia de los vencidos es que todo siga siendo crueldad y odiosidad y una vida llena de pequeñas miserias, de explotación. Entonces, habla de eso y dice, por una parte está el pueblo, donde están los africanos, donde están los caribes, los africanos que fueron traídos como una horda, que no tienen identidad propia, que todos están hundidos en la desesperación, y por otro lado están los hombres, o diríamos nosotros los individuos, ¿no? Entonces eso era, por ejemplo, el padre de mi padre, que era un escocés que vino a traficar con ron, que dejó hijos por todas las islas. Entonces ellos tenían la posibilidad de buscar un destino y de elegir ese destino, los vencedores. Los vencidos como herencia siguen sin poder elegir su destino. Entonces esas cosas eran bien interesantes, y era lindo cómo entraba lo caribe, que uno cree que hace siglos que se extinguieron. Bueno, todavía dice que quedan unos cientos que están ahí, ¿no? Sí, por eso también una canción para este programa podría ser No necesitamos banderas, porque a pesar de todo lo que contamos, ella no
los pesares de la protagonista no pretenden ser reivindicados como parte de una causa, ¿no? No, y además son mucho más existenciales que políticos, diríamos, ¿no? Exacto. Tiene que ver con vínculos, y luego uno puede hacer como la relación más larga, ¿no? De por qué se producen ese tipo de vínculos en ese tipo de contextos, ¿no? Y creo que, no sé si lo dijimos, ¿no? Pero no estoy muy segura, el libro tiene una construcción que es efectivamente una autobiografía. Entonces parte con el nacimiento de ella, y con su infancia entregada por su padre, ya que murió la madre, a una señora que lavaba y le lavaba la ropa al papá, y el papá cada cierto tiempo va a pagarle y a dejarle ropa sucia. Y esa es la relación que tiene, y ella como que lo ve de lejos. Hasta que en algún momento, cuando ella está un poquito más grande, asume que tiene como 7, 8 años, o parece que lo dice, se la lleva a vivir con la nueva esposa del padre, que en ese momento todavía no tiene hijos. Que le tiene, como decían, ella sospecha que la odia mucho y que quiere su muerte porque le recuerda que hubo una mujer que el padre sí amó. Y ahí también está un rato hasta que la mandan de nuevo a vivir con esta pareja, y después ella arranca de esa casa, después de hacerse un aborto, desaparece y vive sola un rato hasta que la vuelve a buscar el padre para que vuelva a vivir con él. Y así entonces como va armando la vida, pero lo interesante es que es en términos de estructura, ¿no? Hay un camino vital que acompañamos, pero lo consistente del libro son las reflexiones que ella tiene y la conciencia que tiene respecto a este habitar. Yo creo que ahí está lo interesante de leer a Yamanka Kincaid, que para mí, primera vez su lectura, y a mí, verdad, me deslumbró. Me parece que es de una escritura muy hermosa, y que si no fuera por lo hermosa de su escritura, el libro sería muy oscuro. Sí. Lo es igual, no sé si lo piensan así, pero yo creo que, o sea, a ver, visto desde afuera parece imposible, ¿no? Porque es un libro desolador, ¿sí? Luego, es un libro ácido también, o sea, no es solamente desolador en el sentido Gabriela Mistral desolación, ¿no? Sino que es un libro, no sé cómo llamarlo, ácido, corrosivo, cáustico, también agrio, ¿sí? ¿Cierto? Y uno dice, bueno, todo esto que acabamos de comentar se puede escribir bellamente. Dice, no, o sea, la condición para que pueda ser corrosivo es que tenga una pluma también, ¿no? Agria, corrosiva, en fin. Y se da la paradoja que no sé muy bien cómo describir, que es que a pesar de esto, y como decía la Anto, el libro está escrito de una manera bella, ¿no? Sí. Y mira, por ejemplo, en la penúltima página, ya que ustedes leían en este bloque, por ejemplo, ahora puedo oír el sonido de mucho vacío. Un movimiento de cabeza así o asá, hacia la derecha o hacia la izquierda, lo oigo. Un sonido impetuoso pero tenue, esperando mientras va creciendo, amplificándose, esperando para envolverme. No me causa temor, sino solo una creciente curiosidad. Solo deseo saberlo para poder un día explicarme a mí misma la historia de mi existencia antes de que ésta termine. Yo lo encuentro terrible, ¿no? Pero está escrito bellamente. Es una cosa que, bueno, no sé, como que a uno le da la impresión de que solo alguien muy genial puede lograrlo. Es como letras terribles en música muy hermosa. No todas las letras de Disney son terribles, pero algunas sí lo son. Oye, antes de que nos vayamos, Macul 94. Sí. Librería Clepsidra, la librería preferida del barrio y de los barrios que están alrededor, y de los barrios que están alrededor de los barrios que están alrededor, donde ustedes pueden encontrarse con este libro de Jamaica Kincaid, que está reeditado por Lumen, y voy a aprovechar de darle el mérito al Lumen, que fue el primero que lo publicó, por las razones que mencionábamos al principio, me consta, y en donde además pueden encontrarse con una amplia gama de ofertas en todo lo que ustedes estimen, ¿ah? Y Omar, aprovechando de que ya se empieza a acercar la época de fin de año, todo tipo de regalos, o sea, si quieren regalar los bestsellers, los libros de moda, ensayos, literatura, poesía, la guía del vino del año siguiente, que es el libro que sagradamente le compro todos los años a Omar, para tomar buenas decisiones al año siguiente. Bueno, todo eso lo pueden encontrar
en librería Clepsidra Macul 94 y en la web de la librería Clepsidra, clepsidra.cl. Sí, excelente. Bueno, yo antes de que nos despidamos, sí, un gusto poder recibirlos en la librería. Agradezco toda esta emoción de los que me acompañan en este programa y quería proponer una canción como final. Es lo Sí, que toca. Y aparte, una sola reflexión, que el Nobel no se lo den a otro francés cada menos de 10 años. O sea, Modiano fue el 2014 y otra vez tenemos un Nobel. Nosotros apoyemos la postulación de Jamaica Kincaid al Nobel, que Antigua y Barbuda tenga un Nobel. Los países no alineados postulan Sí, candidatos al Nobel. A Francia, qué sorpresa le puede provocar el Nobel si hace 8 años ya tuvo uno y ahora tiene otra. Pero tiene una mujer, digamos que eso ya en sí mismo es un gesto, ¿no? Eso sí. Una francesa es una mujer reivindicando el feminismo o una francesa reivindicando el imperialismo. Ya, no, hablemos otro día de eso. Sí, mejor no voy a entrar ahí. Pueden ser las dos cosas y pueden ser contradictorias también. Exactamente. Y otro día hablaremos del feminismo africano, donde me contaban que el mayor orgullo de las feministas es tener hijos en África. Bueno, cuando bailo mis problemas, ¿cómo bailan ya los hombres? Tumba hombre, ay, tu pollera, ¿qué es tumba hombre? Vamos a escuchar Tumba hombre, una cumbia, porque la protagonista tiene el poder de sentir placer, tiene el deseo de los hombres con ella, todos la desean, y tiene además la voluntad de no cumplir su mandato de darles hijos. Entonces, Tumba hombre, la versión de Támara, porque está acentuado como el trújula, esta cumbia para esta noche de sábado. Ya, nos vamos con eso. Que estén muy bien. Gracias por estar. Adiós. Tumba hombre, ahí.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.